Voy a leer los primeros 4 versículos. Eso es la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdalo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor. Esta es tu palabra. Y sabemos, Señor, que es inspirada, es soplo de Dios, plenaria y verbal. Y pedimos en este momento que podamos hacer justicia a estos versículos. Ayúdanos, Señor, ahora a entender lo que vamos a ver y también aplicarlo a nuestra vida y a lo que creemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que muchos han visto las imágenes en el tele o en el internet de la destrucción en Los Ángeles. Más de 150,000 personas sin hogar. Miles y miles de casas quemadas. Destrucción. 16 muertos. Realmente parece un lugar de guerra. Y les pido que sigan orando por todos los que son parte de lo que está pasando allá, la policía, los bomberos, la Guardia Nacional y más importante los residentes. Y oren mucho por San Diego también porque tenemos igual, está bien seco y pedimos la misericordia de Dios por nosotros aquí. Hay varias personas de Grace Church que han perdido su casa. Y una bendición para ellos es ser miembro de una iglesia. Es la comunidad que se une para ayudarlos. Como nosotros, ellos tienen un fondo especial, ellos lo llaman el Deacon Fund, que recogen cada primer domingo de cada mes, igual que nosotros cuando tienen la comunión. Y es precisamente de ese fondo que están proveyendo ayuda inmediato a la gente en su congregación que ha sido impactado por este desastre. Y así es como pueden ayudar, no tienen que esperar, inmediatamente pueden dar, a proveer ayuda. Y eso es una grande bendición por las ofrendas y los donativos de esta iglesia. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El apóstol Pablo habló 38 parábolas. Y 16 de esas parábolas eran de la tema financiera. En el Nuevo Testamento hay más de 2,000 versículos acerca del tema del dinero. 15% de todo lo que el Señor Jesucristo predicó y habló durante su ministerio aquí en la tierra era acerca del dinero. ¿Es importante? Es demasiado importante. Tu mayordomía.
o tu administración de tus fondos. Yo no sé si saben, pero en la mayor de las iglesias, 80% del presupuesto es dado por solamente 20% de la congregación. Piénsalo. 80% de todo lo que viene a la iglesia es dado por solamente 20% de la congregación. Y la pregunta es, ¿qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tu dinero? Pues hay tres opciones. Lo puedes gastar, y nosotros somos muy buenos en hacer eso, a gastarlo. El segundo es lo puedes guardar, lo puedes acumular, lo puedes amontonar. La tercera opción es que lo puedes invertir. Y si lo inviertes, mi oración es que lo inviertes en donde la paga o el retorno es eterno. Porque como vimos, en un poco tiempo se va todo. Se vio esta semana. Se va todo. Todo en esta tierra pasará. En Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Eso es una inversión seguro. Y es interesante que los más grandes bancos en los templos paganos los tenían en los templos, porque la gente tenía temor de los dioses, o ellos sabían que nadie va a robar dinero en el templo de un dios. Por eso tenían bancos dentro de los templos. Pero mi pregunta es que si tienen una estrategia de inversiones eternas, una estrategia de inversión eterna, porque hacemos mucho para planear nuestras finanzas aquí en la tierra, pero tienes una estrategia de inversión en cuanto a lo eterno. Para mí es una gran bendición ser parte de una iglesia como esta, porque muchos aquí dan fielmente. La renta está pagada, las luces están prendidas, tenemos aire acondicionado o el calentón, depende de lo que necesitamos. Tenemos equipo de sonido. Y hermanos, todo esto no solamente aparece. No, es porque hay los que dan fielmente a la obra del Señor. Hoy seguimos nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 16, pero hoy no vamos a avanzar mucho porque ya tenemos mucho tiempo fuera. Voy a dar unos principios generales. Vamos a ver los dos principios de dar que vimos la vez pasada y tal vez introducir un tercer hasta el otro. Pero hoy seguimos aquí y por la exposición de la palabra, versículo por versículo, aquí es donde nosotros hemos llegado. Como he dicho, no, y como dijo Pablo, Mago, no es costumbre de este púlpito implorar o rogar por la ofrenda, no. Pero cuando llegamos a la tema, tenemos que enseñarlo fielmente. Y eso es importante. Y es interesante que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, viene en un tiempo donde estamos trabajando como individuales y como iglesia en nuestro presupuesto para 2025. Y como vimos, el apóstol Pablo pudo terminar esta carta en capítulo 15. Y con este tremendo desafío que vimos en versículo 58, que dice, así que ¿qué? Así que todo lo que él dijo en 1 Corintios 15, duramos mucho tiempo ahí. Y no solamente ahí, pero toda la carta. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes,
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él podía terminar la carta ahí, muy impactante, una manera muy impactante de terminar la carta, pero no lo hizo. Este desafío nos lleva a capítulo 16. Y ahora en capítulo 16, en los primeros 4 versículos que leí, son muy prácticos en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a y muy importantes en cuanto al tema de cómo debe dar a la iglesia. Claro, está hablando de una ofrenda especial, de una ofrenda que Él prometió, de una ofrenda que Él está recogiendo de las iglesias en Galacia, que son Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, de las iglesias en Macedonia, en Macedonia, que es Tesalónica, Berea, también la iglesia en Acaya de Corinto y Filipos. Recogió esta ofrenda de todas esas iglesias y todas estaban listos para dar. Y lo que dice 2 Corintios capítulo 8, está hablando de la pobreza que ellos tenían. Ellos estaban listos para dar. Listos. So aquí la realidad es que nosotros somos administradores, mayordomos de las cosas financieras que Dios nos ha prestado. Que Dios nos ha prestado. Todo es de Él, como han escuchado. Y no es algo que nomás nosotros decimos, es una verdad. Todo es de Él, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre en la cuenta con Él. Yo aquí en la carne tengo una cuenta en el banco, mi nombre está ahí, el nombre de mi esposa. Esta cuenta, todo lo que Dios nos da, es que nos presta, que nos da para que nosotros administramos. Nuestro nombre está en esa cuenta con Dios. Imagínate. Y la manera que nosotros manejamos esa cuenta es una buena medida de cómo estamos espiritualmente. Espiritualmente. Y hay que entender, Él en cualquier momento nos puede quitar la cuenta. Él en cualquier momento lo puede cerrar completamente, porque todo es Él. Así, cada dólar que Dios nos da es una mayordomía que Dios nos ha encomendado. Y como vimos la vez pasada, parte de nuestra adoración a Él. Así versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Aquí él dice la ofrenda. En el griego dice la ofrenda la. Y quiere especificar que es una ofrenda especial. Especial. La ofrenda, una ofrenda que ellos ya han sido informados. Y en decir, en cuanto, como dice aquí, en cuanto a la ofrenda, él está refiriendo que él está respondiendo a una pregunta que ellos le hicieron. Como vimos en esta misma carta, capítulo 7, ellos le enviaron una carta. Y hay desde capítulo 7 hasta 16, él está respondiendo preguntas de ellos acerca de la vida cristiana, con exhortación, con enseñanza, y vimos muchos temas. La última es la resurrección. Aquí él está respondiendo a la pregunta que ellos hicieron en capítulo 7. Parece que eso es la última pregunta que ellos lo hacen en esta carta. Y no está preguntando acerca si, ellos no están preguntando que si deben dar,
mismos y deben ser participantes de esta ofrenda. Ellos están preguntando cómo es que podemos dar, en qué manera lo hacemos. Instrúyenos, Pablo, cómo es que podemos hacerlo. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora, ¿cuáles santos? Nosotros vimos la vez pasada, que son los pobres, los santos pobres de la iglesia en Jerusalén. Versículo 3 dice, cuando haya llegado, quienes hubieses designado por la carta, a estos enviaré para que ellos llevan vuestro donativo, diferente palabra de uno y dos, a Jerusalén. Hay muestra que es una donación a la iglesia de Jerusalén. Y la vez pasada vimos por qué era pobre esa iglesia. Muchas razones por qué eran pobres. Ahora, aquí también dice, haced vosotros también. Esa palabra hacer es un imperativo auristo. Es un mandamiento hacer esto ahora con implicaciones en el pasado, como fue hecho en el pasado. Hablando de Galacia, hacer vosotros también. Hacer, esa es una palabra muy importante. Aquí Pablo da principios y direcciones en cuanto a esta ofrenda, esta colección. Principios para los corintios, principios para toda iglesia, principios para nosotros también, en general. Él da dirección en cómo lo van a colectar y qué va a pasar cuando Él llega. Cuando Él llega, como vimos en Romanos capítulo 15. Con permiso. Esta palabra ofrenda o colección en unas versiones. Esa palabra solamente ocurre aquí y en versículo 2 en todo el Nuevo Testamento. Ahí dice ofrenda en capítulo 1 y dice ofrendas en capítulo 2. Esa palabra solamente se halla en esos dos versículos en todo el Nuevo Testamento. Eso es interesante. Es un término con esta idea de colectar dinero, de colectar una contribución. Y como dije la vez pasada, no es la única palabra que el apóstol Pablo usa en sus cartas. Hay varias palabras. Y estas palabras se usan de hablar del don, de la ofrenda, y las palabras se hallan en 2 de Corintios 8, 2 Corintios 9, en el libro de los Hechos, y aquí también 1 Corintios 16. Palabras como aquí en versículo 3, donativo. Esa palabra es kairos. Kairos, los que conocen griego, es gracia. Es el don dado es un regalo dado por gracia. La palabra gracia. Y a veces Pablo usaba esa palabra. Es una palabra que enfatiza el gozo de dar. El gozo de dar. Están respondiendo a la gracia que ellos han recibido de Dios. Y ellos dan un kairos. Dan un donativo. Dan una gracia. Otra palabra que usa el apóstol Pablo es koinonia. Koinonia, nosotros sabemos que esa palabra es una palabra para comunión. Comunión, koinonia en el griego. Y eso habla de comunión o de participar. Y también puede ser traducido en contribuciones. Participar en contribuciones, así lo traducimos en 2 Corintios 9:13,
2 Corintios 8:4 y Romanos 15:26, lo que acabo de leer. Habla de la comunión expresado en la ofrenda. Es que lo hacemos juntos y lo compartimos. Koinonia. Cuando uno da, eso crea una comunión, unidad con los hermanos. Otra palabra es diaconía. Yo sé que muchos saben lo que es diaconía. Diaconía es esa palabra, es donde viene la palabra diácono o siervo. Es un servicio o para apoyar un servicio. Así se usa en 2 Corintios capítulo 2, versículo 8. Es cierto tipo de ministrar un servicio en cuanto tú das. Es una manera práctica de amor a expresar servicio, a ministrar a un hermano. Y usa esa palabra de diaconía como ofrenda. Eso es interesante. Otra palabra que se halla en 2 Corintios capítulo 8, versículo 20 habla de abundancia o de generosidad. Y solamente ocurre ahí en 2 Corintios 8, 20. Habla de la generosidad de la ofrenda a los santos. O de los santos a otros santos, es lo que está hablando. Otra palabra. En 2 Corintios 9, 5, hay otra palabra que habla de una bendición. Dando una bendición, que estás dando una bendición que alguien, a alguien, pero es una palabra que habla de esta ofrenda. No solamente estás dando una bendición, está hablando específicamente financieramente. Los santos en Corintio han sido bendecidos por Dios y ahora ellos quieren bendecir a otros financieramente. 2 Corintios 9:12. Hay otra palabra que también habla de servicio, pero es en el sentido de un culto sagrado, como un servicio, un culto sagrado que alguien ministra como un sacerdote. Es un servicio hecho de parte de unos creyentes a otros, un servicio público con énfasis en el carácter sagrado de Dios. Carácter sagrado de Dios. Y cuando se usa esta palabra es en el sentido que estamos sirviendo a Dios o ministrando a Dios cuando nosotros ministramos a los santos. Eso es diferente de diaconía, pero es en el sentido de un servicio sagrado, como si estamos sirviendo a Dios en servir a los otros. Como si fuéramos sacerdotes, bendecimos a Dios con nuestras ofrendas. Ahora en Hechos 24:17 hay otra palabra en el griego que viene de la palabra misericordia. Y lo traducimos limosnas. Limosnas. Que traemos limosnas a los pobres. Y eso significa que la ofrenda es una misericordia. Nosotros recibimos misericordia de Dios y nosotros contribuimos para ayudar a otros. Es una misericordia. Mostrando misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, esos son 7 palabras. 7 palabras usadas en el Nuevo Testamento para ofrenda, para colección, para donativo. No tenemos todos esos en nuestro texto, pero sí están en los escritos de Pablo y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Todo eso nos dice que el dar de nuestras finanzas es una respuesta activa de la gracia y misericordia de Dios, que no solamente ministra al
pueblo de Dios, pero también ministra al Dios mismo, bendice a Dios mismo. Es importante las finanzas, es muy importante. Voy a repetir eso. Que todo eso nos dice que el dar de nuestras finanzas es una respuesta activa de la gracia y misericordia de Dios. Nosotros respondemos que no solamente ministra al pueblo de Dios, pero también ministra a Dios y bendice a Dios. Y como vimos la vez pasada, es una manera de que nosotros adoramos a Dios. El resultado últimamente de ofrendar es nuestra adoración a Dios. Esto es nuestro motivo últimamente de ofrendar. Es para adorar a Dios, sacrificando para el reino, mostrando cuidado para los santos que son de Él. Y es interesante, papás. Nosotros instruimos nuestros hijos en muchas disciplinas espirituales, podemos decir, en cómo ser adoradores verdaderos. Dios busca adoradores verdaderos. Nosotros creamos nuestros hijos en el amor y disciplina del Señor, instruyéndolos en muchas áreas. Así es como debemos entrenar a nuestros hijos a ser adoradores en esta área. Pero muchos no lo hacen. Instruirlos en dar. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez porque ellos no dan. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser generosos. Porque la adoración de ellos va a ser una reflexión de nuestra adoración. Eso es importante. Porque ellos van a hacer lo que uno los ha instruido, lo que uno ven que uno hace. Y si nosotros somos tacaños, stingy, como se dice en inglés, vamos a estar creando una generación que también va a ser tacaños con su dinero. Tienen que ver que la ofrenda es una forma muy práctica de adoración. De adoración. Y Dios quiere que todos participen. Todos. Y desafortunadamente cuando hay luchas en las finanzas en el hogar, que es ¿dónde crees que es el primer lugar donde ellos cortan? En la ofrenda, en el dar. Esto habla volúmenes de su fe. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te diera un salario que refleja lo que tú das? Buena pregunta. ¿Cuánto será ese salario? Porque refleja lo que tú das. Eso es interesante de pensar. Dios nos prospera no para elevar nuestro estándar de vida. Dios nos prospera para elevar nuestro estándar de dar. Así debe ser. Wow, recibí una promoción. Wow, recibí un aumento. Gloria a Dios. Qué bendición que puedo dirigir esos extras recursos a la obra del Señor. Qué bendición sería pensar así. Pensar así. Ahora en nuestro texto, en cuanto a las ofrendas para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo les está diciendo hacer lo que yo le dije a ellos, a la iglesia de Galacia. Y como dije, no es una iglesia, son
como 4 iglesias en esa región en este entonces, 4 que él plantó en su primer viaje misionero. Así dice muy claro que Pablo les dijo, que él ya les dijo qué es lo que deben hacer en cuanto a esta ofrenda. Y en versículo 2, ahí está el contenido de lo que él les dijo. Lo que él les dijo a la iglesia de Galacia. Y lo que está ordenando a otras iglesias y lo que está ordenando a la iglesia de Corinto. La vez pasado vimos que en versículo 1 a 3 hay principios muy prácticas en cuanto a la ofrenda, la colección, el dar. ¿Okay? Vimos 2 de ellas la vez pasada. Y como les dije, aquí Pablo está hablando acerca de esta fondo especial, de esta ofrenda especial, pero en esos versículos hay principios básicos del dar que van más allá de solamente esta ofrenda. Ahora, el primer principio que vimos es, ¿por qué damos? ¿Por qué damos? ¿Qué es el propósito? Vimos en versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, a eso damos. Vimos que la ofrenda es para los santos. ¿Ok? Para los santos. Así que aquí, y en estudiar el Nuevo Testamento nos enseña que las ofrendas que recogemos son principalmente para los santos. Ahora, ¿quién son los santos? La iglesia. La iglesia. La iglesia da para mantenerse a sí misma, para invertir en su propia vida, en su comisión de hacer discípulos. Y vimos todo eso la vez pasada. Si quieren escuchar el podcast o verlo en YouTube, ahí está. Todo el primer principio es, ¿por qué es para los santos? Para la iglesia. Ahora, el segundo principio vimos del dar en versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Vimos la vez pasada el significado del primer día de la semana. Es el día del Señor. Nuestro día que nos reunimos para adoración. El día que normalmente la iglesia se reúne. Y vimos todos los versículos que nos muestra que esto es el tiempo que nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Y vimos el por qué dice que cada primer día es que quiere que sea sistemático. Sistemático. Nuestro dar de nuestro dinero es una administración, una mayordomía del Señor. Y Él quiere que tratamos con esa responsabilidad, hermanos, continuamente. Continuamente. Él quiere que nosotros tratamos con esa responsabilidad cada semana. Cada primer día de la semana es más específico aquí. Así cuando uno viene para adorar a Dios, nosotros solamente podemos adorar, podemos compartir el pan con sus hermanos en Cristo, solamente podemos tener comunión espiritual con la iglesia cuando hemos tratado con la mayordomía y administración de nuestro dinero. Porque eso es parte de nuestra adoración. Nosotros vemos, cantamos, participamos en la cena del Señor, comunión con los santos, pero si no has dado nada, hay algo que falta en tu adoración. Primer día de cada semana. Es parte de nuestra adoración a Él, tanto parte como todo lo que nosotros hacemos aquí en nuestro servicio. Y una cosa que no mencioné la semana pasada es el fondo especial, o la vez pasada. Ese recogemos cada mes. Pero ¿cuándo es que nosotros debemos andar pensando de eso? Primer día de cada semana.
el primer día de cada semana hacemos nuestra ofrenda a la iglesia y pensamos, hay un fondo especial que la iglesia tiene. Voy a poner esto al lado para el primer día del mes, el primer domingo del mes, lo puedo llevar y estar listos. Es algo planeado, es algo sistemático. Muchos rechazan las cosas prácticas de la vida cristiana y eso es mal. No, yo voy a orar a ver si Dios quiere que yo... No, tú sabes que Dios quiere que tú das. Aquí dice, es muy práctico. Pablo no está diciendo si quieren, él está diciendo cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno vosotros ponga aparte algo. Lo apartas. Tremendo. El primer día de la semana, como parte de nuestra adoración, sistemáticamente, eso es lo que Dios quiere. Y Él nos enseña eso aquí. También si quieren oír más de eso, pueden escuchar el podcast o YouTube, porque hablamos todo eso la vez pasada también. Ahora hay tercer principio aquí. Y por cuestión de tiempo nomás solamente voy a poder introducir este punto. Y también está en versículo 2. En cuanto a cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno. ¿Quién es el que participe en este dar? Cada uno de nosotros. Cada uno, todos participan. Eso es importante. Uno está diciendo, no. Yo no puedo dar, pero yo doy con mis talentos. Yo vengo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago eso. No. Está tomándolo mal. Así no es. Otros dirán, yo doy a este ministerio acá, yo doy a este ministerio acá, yo doy a este misionero acá, yo doy a esto. Hermanos, tu responsabilidad principalmente es la iglesia, donde tú participes, donde tú eres miembro, donde tú es de donde tú estás. Está bien a dar a muchos ministerios, muchos dan a muchos ministerios. Pero donde deben sembrar, y hermanos, es una siembra. Y vamos a ver eso la semana que viene. Es en la iglesia local que permaneces, donde eres miembro. Así, si no eres miembro o si no has hecho un compromiso con una iglesia local, eso es otro problema. Pero cada uno de ustedes y yo tenemos la responsabilidad de traer algo, como dice, el primer día de la semana para distribuirlo para la salud financiera de la iglesia. Y hermanos, eso muestra nuestro amor y adoración al Dios quien nos salvó por su gracia y misericordia. No porque la iglesia lo necesita, aunque sí lo necesita. Muchos dicen, Dios no necesita tu dinero, es cierto, pero la iglesia lo necesita. Pero esto muestra nuestro amor y adoración al Dios que nos salvó. Por su gracia, por su misericordia. Esas dos palabras son usadas para ofrenda, para donativo, para colección. Y cada uno de nosotros debemos participar. Vamos a ver más de eso la semana que entra, pero es todo para hoy en día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por el privilegio de ser parte de una iglesia como esta. Una iglesia que es generosa
Y lo veo, Señor, todos los días. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos proveas para que podamos contribuir y ser parte de lo que tú estás haciendo aquí en Iglesias Hispanas de Tri-City. Te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias que pasamos eso. Hermanos, les exhorto que no dejan de orar por los ángeles. Es una destrucción como nunca ha pasado en la historia de California. Yo creo en la historia de los Estados Unidos. Tanta destrucción. Yo creo que es la gente que está impactado es la cosa más devastadora que ha pasado en sus vidas. Sin duda. A perder todo en un instante. Por eso debemos estar atentos en orar y muchos van a preguntar, ¿dónde está Dios en esto? Y yo digo que Dios es soberano, porque eso es lo que su palabra dice. Unos van a decir, este es el juicio de Dios sobre los homosexuales en Hollywood. No. Uno no puede decir eso porque uno no tiene base fundamental. Porque yo sí sé que hay muchos cristianos que están sufriendo. Y pedir por San Diego, porque tenemos la misma clima y todo está igual de seco. No ha llovido aquí en más de 8 meses y es peligroso. Y mañana van a comenzar los vientos de nuevo. So, vamos a orar para ser despedidos y orar por los ángeles. Padre, nos acercamos a ti. No sabemos precisamente, Señor, todo lo que está pasando allá, Señor, en Pacific Palisades, en los otros áreas, Señor, que están impactados. Pero tú lo sabes, Señor, tú lo sabes precisamente. Tú conoces la vida de cada bombero que está en la línea. Eso es algo que nosotros no podemos entender. Y pedimos hoy en día, Señor, por todos los que están en esto. Pedimos por el gobernador, por el alcalde, aunque no estamos en acuerdo con sus politics. Pedimos por ellos, Señor, que en esto pueden ver tu rostro. Pedimos por todos los bomberos, las policías, la Guardia Nacional que está ahí, más que todo, como dije, los residentes, los que están impactados y los que no, porque yo sé que hay muchos que están ahí ayudando. Gracias te damos por ver todos los donativos, Señor, que han dado. Pido mucho, Señor, que en todo esto tu palabra pueda ser predicada. Eso es más lo que necesitan para restaurar sus vidas que lo material. También te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy en día. Pedimos que podamos ponerlo en práctica y, Señor, que en todo te podamos adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas que te adoren. Ahora pedimos que bendices nuestro tiempo en el convivio en la casa de Ezekiel y Melody, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.